pero tu salario son $2. Y el resto, entre comillas, la gente piensa que se lo está regalando el gobierno. O sea, te tienen viviendo de una forma miserable. Y además de hecho, le tienes que agradecer por estar viviendo de una forma miserable. A una amiga muy cercana le mataron a su hermano. A su hermano le dispararon en la cabeza un guardia en un centro electoral y lo mataron. Eso evidentemente a mí me trastocó. Ya habían matado a mucha gente esos días. Y yo estaba como en el medio de dos barrios. Había un barrio, vamos a decir, donde habían lo que nosotros llamamos malandritos, o sea, que son así medio... Y ellos se juntaban con nosotros a trancar y todo lo demás. Y en ese momento, habían 30, 40 personas que estábamos dentro de un edificio resguardándonos de la Guardia Nacional que nos estaba disparando. Y ellos empiezan a hablar de que dicen, bueno, o sea, ya nos están matando de cualquier forma, ya lo único que nos queda es como empezar a ponerles bombas a los carros de los militares, de los gobernadores, y dice, porque si no ya nos van a matar a nosotros. Y yo estaba en medio de esas conversaciones. Y yo llegué a la casa y en ese momento Henry Ramos Aluc, que es un político venezolano, dice que ellos van a ir a elecciones con el chavismo, que ellos van a ir para elegir a los gobernadores. Y habían acabado de asesinar a más de 140 personas y hace 2 horas le había metido un disparo en la cabeza al hermano de una amiga. De 18 años lo había matado. Entonces yo llegué a la conclusión de que a mí me iban a terminar matando o que iba a terminar haciendo algo de lo que yo me podía arrepentir si seguía en Venezuela. Y ese día compré mis pasajes y me fui a vivir a Bogotá 2 días después. Gracias, como vieron en la promo, este va a ser nuestro mejor episodio. Definitivamente es un honor, es un privilegio, es una bendición también contar con el invitado que tenemos este día. No voy a hacerles perder tanto tiempo, no voy a dar tanto preámbulo. Le damos aquí la bienvenida al famosísimo tuitero, influencer Emanuel Rincón, que nos anda visitando aquí en Honduras. En X, y vamos a ir subiendo también en el proceso del programa, vamos a ir subiendo algunos de tus tweets, porque vos te has dado a conocer a nivel latinoamericano, pero también aquí en Honduras tenés una fanaticada súper fuerte. Aquí la gente te comentaba cuando veníamos camino aquí al set, que muchas personas buscaban que vos pudieras, digamos, conocer lo que estaba pasando en Honduras, el tema político, porque vos opinás, obviamente, de Venezuela, sos de Venezuela y demás. Entonces, ya creo que a muchos hondureños nos incluimos aquí, se nos hizo realidad el sueño de tenerte aquí. Así que te damos la bienvenida. Este es tu espacio para que nos contes de vos, tu historia y lo que gustes, hermano. Gracias, Kevin. Mira, efectivamente, creo que nos une una causa común, porque lo que nunca me canso de pregonar es de que los procesos políticos latinoamericanos no son aislados, no somos islas dentro de América Latina. Lo que ocurre en Venezuela va a repercutir inmediatamente en Honduras y lo que ocurre en Honduras va a repercutir inmediatamente en Venezuela de una u otra manera, de forma directa o indirecta en el corto o en el largo plazo. Entonces, lo he dicho muchas veces y lo digo abiertamente, digamos, uno de mis objetivos más grandes es establecer alianzas políticas y geopolíticas en el hemisferio occidental, ayudar digamos, a realzar líderes de derechas con mucho sentido común, que defiendan la meritocracia, que defiendan a la familia, a la libertad de mercado, que defiendan nuestros valores, nuestra cultura, y pues evidentemente a raíz de allí hacerle frente a los regímenes dictatoriales y totalitarios que han destruido nuestros países. ¿Cómo inicia tu carrera? Y aquí, que disculpen que tengo el celular, es que estoy viendo tus tweets porque todos son favoritos. ¿Cómo inicia la carrera del Emanuel que estamos hoy? ¿Qué hacías antes? ¿Cómo inició qué estudiaste, por ejemplo?
yo soy abogado de profesión. Yo estudié Derecho. Siempre tuve una inclinación muy grande hacia la política, pues, por razones evidentes, por lo que pasó en Venezuela. Y la verdad, si tú me preguntas, cuando yo tenía 18 o 20 años, qué me imaginaba yo siendo en el futuro o haciendo en el futuro, yo quería sencillamente ser escritor. O sea, mi sueño siempre fue eh, escribir novelas, escribir guiones de cine, llevar mis novelas al cine y, digamos, de alguna forma poder vivir de eso. A medida que fui creciendo, yo publiqué mi primera novela cuando tenía, creo que 20 años, eh, y seguí escribiendo. ¿Ficción o qué tipo de...? Sí, novelas de ficción. En mis últimos años empecé a escribir ensayos políticos, pero antes escribía novelas con temática política, donde hablaba de política, pero en un tema, en un entorno ficticio, por así decirlo. Evidentemente hacía muchos equivalentes o paralelismos con Venezuela, con lo que sucedía. Eh, sí, como el socialismo, destruir a la sociedad, ese tipo de cosas, pero en temáticas siempre ficcionales. Eh, y pues bueno, gané algunos premios literarios internacionales, gané premios en algunos países, me publicaron editoriales grandes al principio en Venezuela, pero bueno, la industria editorial en Venezuela fue devastada por razones evidentes, número uno, y luego cuando ya empecé a tomar, digamos, una figura eh, más abiertamente de derechas de alguna manera, me empezaron a cancelar también las agencias literarias y las grandes editoriales y pues no, digamos, ese camino se fue truncando por razones políticas. Y pues bueno, no es como que yo decidí voy a hacer tal cosa, voy a convertirme en consultor político, sino que fueron cosas que se fueron dando como por añadidura. Yo sencillamente estaba pues haciendo lo que yo creía correcto para denunciar lo que estaba pasando en mi país y una cosa fue llevando a la otra y fui construyendo, digamos, una carrera en algo que yo nunca me imaginé. ¿Cuántos años tenías cuando llegó Chávez al poder? 8 años, 8 años. sí. ¿Cómo fue ese antes y después, tu niñez y después tu adolescencia con eso? Mira, mi papá era senador en ese momento, antes de la llegada de Chávez. Y yo nací en una familia con buenas posibilidades económicas, no decir que éramos ricos, no éramos ricos, pero sí teníamos una buena casa, viajábamos todo el tiempo y teníamos una muy buena calidad de vida. Y el día que ganó Chávez, siempre cuento esta anécdota porque ese día lo recuerdo perfectamente porque estábamos en la casa de mi abuelo materno y había gente llorando en mi casa, la gente estaba muy devastada en mi familia, yo nunca tuve familia chavista. Y mi papá me llevó a una sala contigua en la casa de mi abuelo y me dijo como que, hijo, se vienen años difíciles, pero vamos a salir de esto, van a pasar algunas cosas, etcétera. Pero yo creo que él pensaba que iba a ser difícil, pero creo que no pensaba que iba a ser tan difícil. Y pues bueno, empezó evidentemente el chavismo y claro, todas las familias, bueno, no es un fenómeno aislado, es decir, todas las Ujú. familias venezolanas. En los primeros años no se notó mucho las secuelas del socialismo porque cuando Chávez toma el poder, pues había un barril de petróleo en $18. A los meses de que Chávez asume, por conflictos geopolíticos que había en el barril de petróleo, subió a más de $100. Chávez tenía demasiado dinero, empezó a repartir dinero por doquier. Eso hizo que evidentemente también la gente lo apoyara, porque pues, la gente sencillamente estaba recibiendo bonos de algún lado, Ujú. dinero fácil. Y entonces los primeros 6, 8, 10 años del chavismo, de hecho, hay un crecimiento del PIB en Venezuela, sostenido netamente Petróleo. en producción petrolera. Eh, una vez que ese dinero se agota, una vez que se acaban los recursos, evidentemente, pues, cuando Chávez hereda la PDVSA, porque Petróleos de Venezuela es una empresa estatal, eso fue un error que lastramos de la democracia, eso lo hizo Ujú. Carlos Andrés Pérez en el año 76, que nacionaliza
el petróleo, a partir de la nacionalización del petróleo, en el año 76, el PIB per cápita de Venezuela empieza a caer en picada. Y el chavismo es básicamente una consecuencia de eso, de ese error que se cometió 20 años antes en Venezuela. Pero, insisto, los primeros años con Chávez, pues evidentemente no se sintió tanto, digamos, una debacle económica. Habían pistas, la gente que entiende de economía sabía que eso no iba a soportar. Y ya más adelante, a partir del año 2008, 2009, se empieza a notar, se empieza a entender, pues el chavismo empezó a aplicar controles de precios, empezó a hacer un poco de locuras, empezó a estatizar cada vez más la economía y poco a poco pues fuimos cayendo en esa debacle. Poco a poco las familias empezaron a sentir, yo lo empecé a sentir, mis amigos, las familias de mis amigos empezaron a sentir pues que nuestras familias tenían cada vez menor capacidad adquisitiva, cada vez era más difícil viajar, cada vez era más difícil comprarse un vehículo. Pero ya 3 años después, 2012, 2013, ya no es que era más difícil viajar o comprarse el vehículo, ahora era más difícil hacer mercado, ahora era más difícil incluso conseguir papel higiénico, conseguir desodorante, o sea, cosas completamente impensadas 3 años atrás y completamente, absolutamente, que ni te lo podías imaginar 6, 7 años atrás. Entonces, insisto, el tema con estos regímenes socialistas, y yo lo explico en un video que tengo en YouTube, es que el socialismo tiene 5 fases. Y las fases evidentemente vienen desde la llegada al poder, la aprovechación de los recursos heredados, la explotación de los recursos, cuando empieza a acabarse el recurso, que empieza el aparato represivo a funcionar realmente con los recursos que quedan, y luego pues evidentemente llegas hasta la dictadura. Entonces, las dictaduras no se construyen, o las dictaduras modernas de hoy en día, que no llegan a través de las armas, sino que utilizan la democracia para llegar al poder, no se construyen en 5 segundos, sino que llegan al poder a través de la democracia, utilizan las instituciones democráticas, y una vez que ya no les sirven, pues aplican sus aparatos represivos. Regresando a ese día cuando eligen a Chávez, que me comentaste que había muchas personas que estaban llorando, muchas personas que me imagino sabían lo que ustedes. Nosotros aquí en Honduras lo que hemos visto es que él engañó a mucha gente porque andaba como yo, con saco. Y él decía, nosotros nos vamos a expropiar, nosotros vamos a hacer crecer la economía, nosotros vamos a ayudar a trabajar con el empresario. Cambió ese esquema. Pero en tu caso sí sabían que eso era falso, sí sabían quién era el verdadero Chávez. Bueno, pero probablemente éramos una minoría en ese momento. Probablemente mi Eso, familia era una minoría en ese momento. Eh, Insisto, y yo lo hablo por las afinidades ideológicas. Chávez fue un fenómeno de La Habana. O sea, Chávez, fíjate que nuestros países tienen taras o problemas en común que mucha gente no lo sabe, pero en Cuba, Fidel Castro finalmente llega al poder debido a un indulto. Fidel Castro intenta asaltar el cuartel Moncada para robarse las armas y tener armamento para su revolución armada en contra del gobierno de ese entonces. Y los líderes políticos de aquel entonces, luego de capturar a Fidel y tenerlo en la cárcel, creo que Fidel estuvo en la cárcel 18 meses, si mal no recuerdo, lo indultan y Fidel sale de nuevo, se va a las junglas y todos sabemos cómo terminó en Cuba. En Venezuela Chávez da un golpe de Estado, va a la cárcel, está 2 años y unos meses en la cárcel, lo indultan y ya sabemos qué pasó en Venezuela. En Honduras, ¿quién ha sido indultado últimamente? sí, en el caso de Mel, desde el 2009. Ah, bueno, Y hay una paralelismos, ¿no? Sí, y hay una similitud, y aquí lo voy a contar, y pues, de modo, ya estamos en lo que estamos. Yo recuerdo que mi familia, digamos, siempre fue liberal, del Partido Liberal que veníamos platicando, pero cuando se dieron las elecciones en el 2005, si no me equivoco, y él era el candidato, recuerdo que mi familia no votó por él, por Mel. Okay. Pero decían, porque conocemos lo que es él, o sea, conocemos la historia que viene detrás. Claro. Pero ganó. Pasó lo que pasó y después lo indultaron.
Pero como este programa no es de él, sino de conocer esa experiencia tuya, ¿en qué momento de tus 8 años en adelante vos descubriste ya en carne propia de decir, esto es el socialismo de Cuba, esto es el socialismo de Chávez? ¿Cuándo cambió cuándo maduraste, por así decirlo? No, es que nunca, o sea, siempre, o sea, yo tuve la fortuna de estar en una familia que me lo dijo desde el primer momento. Entonces, eh, digamos, yo siempre entendí que era algo malo. No lo entendía con mucha profundidad. Quizás no sabía, o sea, quizás había muchas cosas, mucha información que todavía no procesaba, o mucho entendimiento que todavía no tenía sobre cómo esto afectaba local, internacionalmente, todo ese tipo de cosas que ocurren después. Pero yo siempre supe, obviamente gracias al ejemplo de mi familia, a lo que mi familia me decía, que eso era algo malo. Y bueno, claro, ya evidentemente cuando fui creciendo, pues tú vas teniendo tu propio raciocinio, que no lo tenía a los Ujú. 8 años. Ya cuando yo era adolescente, empecé a escribir artículos de opinión que enviaba a la prensa local en mi ciudad. No los publicaban, pero yo los escribía. Y ya fui teniendo mi propio juzgamiento político, por así decirlo de alguna manera. Y cuando yo entro a la carrera de Derecho, entro a la carrera de Derecho pensando de que la situación en Venezuela va a cambiar, que vamos a pasar por eso, vamos a superar esa etapa, y que a mí el derecho o el entendimiento de las leyes en la formación de una sociedad me podría dar herramientas Ujú. para de alguna manera quizás liderar en algún momento también a la Venezuela políticamente. Evidentemente nada de eso ocurrió porque la democracia se extinguió en el país. En este siguiente bloque, quiero que nos comentes un poco más sobre esas novelas que escribiste, porque aquí tengo varias preguntas por el Yoda que tenemos, pero le vamos a dar un espacio para que tomen realmente en ese momento un café o lo que quieran, porque es un episodio de lujo, así que regresamos en breve. Gracias por seguir en sintonía. Una de las muchas preguntas que teníamos para Emanuel aquí específicamente es de qué tratan esas novelas de ficción. Pero más allá de eso, ¿en qué momento quisiste ser novelista y por qué querías ser novelista? Em, Mi primera novela se llamó, o se llama, Las tierras de Contacoté, y es una especie de novela generacional, quizás, no digo similar en narrativa y estructura a lo que es Cien años de soledad, pero digo, ese tipo de novela que cuenta la historia de una población que migra, que llega y se establece en una nueva localidad y que pasan distintas generaciones. Esa es más o menos la Ujú. estructura de la novela. Y la finalidad de la novela, yo en ese momento tenía 16 años, en mi, ¿cómo se dice? En mi inocencia, yo pensaba que podía escribir una novela que podía de alguna forma penetrar en la cultura venezolana y hacerlos entender de que había que cambiar de rumbo. Entonces era una especie de novela denuncia, de alguna manera, en la que yo hacía paralelismos de la Venezuela de ese momento, desde la fundación de la sociedad, cómo se va pervirtiendo la sociedad en el camino cuando se empiezan a crear las estructuras políticas, cómo la corrupción empieza a permear la sociedad y cómo eso termina generando un declive en la sociedad. Entonces era una especie de paralelismo histórico a lo que había ocurrido en Venezuela, pero adaptado desde una ficción. Y yo con 16 años pensaba que esa era una manera de hacer resistencia política. Eh, estaba, estaba un poco descontextualizado de lo que podía Ujú. llegar a lograr con eso, pero esa fue básicamente la forma por la que empecé a escribir y ya luego seguí escribiendo muchas otras novelas. ¿En qué momento empiezan a cancelarte o a censurarte? Yo creo que a partir del 2016, 2015, porque a ver, al principio pues yo estaba en un mercado local,
es decir, está Venezuela, la industria local. Cuando pienso que tengo que salir ya de Venezuela, o sea, que tengo que irme por persecución política, todo ese tipo de cosas, empiezo también a ponerme en contacto con editoriales en España, en Colombia, en otros países. Y, pues bueno, mis novelas tenían, digamos, no es que todas mis novelas sean necesariamente un marcado o un tratado ideológico, pero sí tenían una especie de censura con determinadas políticas. Y ahí fue que lo empiezo a sentir. De hecho, en algún momento hablé con una de las agencias literarias más importantes de Europa y les envié una novela que todavía está inédita, de hecho, que se llama El País de los Periódicos, que es una novela histórica, biográfica de Chávez y del chavismo, desde que Chávez da el golpe de Estado del año 92 hasta bien adentro del régimen de Maduro. Y después de meses de liberaciones y de esperar y de ir ida y vuelta con diferentes agentes, al final la agente principal me dice como que, mira, nos gusta tu novela, pero nos gustaría saber si pudieses cambiar un poco la estructura ideológica. Y fue como que, mira, o sea, ¿cómo me estás pidiendo esto? O sea, eso no tiene sentido. Y claro, ya después que yo salgo de Venezuela, pues empiezo a entender cuál es la realidad política de otros países, porque yo crecí en San Cristóbal, que San Cristóbal fue históricamente la ciudad más opositora contra el chavismo. O sea, en San Cristóbal los alcaldes ganaban con 90% a favor y el chavismo sacaba el 10%, el 15%, el 20%. Entonces yo crecí en una sociedad completamente antichavista. Cuando yo estaba más joven yo pensaba que el chavismo solo ganaba por fraude. Sí lo empezaron a hacer más adelante, pero al principio ellos ganaron con las trampas de la izquierda, me explico, Engaño. en regalar dinero y todo ese tipo de cosas, pero en los votos ellos ganaban legítimamente. Y yo pensaba que todo era un fraude porque yo vivía en una sociedad en la que yo prácticamente no conocía chavistas. Pero esa no era la realidad del resto del país. O sea, en el oriente de Venezuela la gente era muy chavista. Eh, pero el punto es que, pues, digamos, vivir los primeros veintitantos años de mi vida en ese entorno me hacía creer de que realmente solo los idiotas y puros bots o gente de mentira apoyaba a la izquierda. Y no, sí, sí hay muchísima gente que lo apoya. Y de hecho, en España es una corriente dominante. En España Ujú. la izquierda domina la industria editorial. No solo en España, en todas partes la izquierda domina la industria editorial, la industria cultural, el cine, la industria de la música. Entonces, eh, cuando yo intento ya salir de mi burbuja de Venezuela o de la burbuja de mi ciudad, es que yo me doy cuenta, es que en España también están pasando por esto, es que también esto ocurre en Colombia, es que en Argentina está pasando esto. Pues claro, por eso es que me cancelan. Ahora más cosas tienen sentido. Y esa es básicamente la razón por la que yo empiezo a interesarme y a inmiscuirme muchísimo más en la política de otras naciones. Porque no es que hasta mis veintitantos años yo no tenía idea de la política de otros países, pero sí era una idea muy Ujú. superficial, muy, muy ajena, no profundizaba demasiado. Entonces tenía una idea muy vaga de qué era lo que estaba pasando en otras naciones. Y cuando todo eso empieza a pasar, digamos, yo empiezo a entender entonces la correlación del chavismo con estos regímenes en otros países, es que yo entiendo, bueno, mi terreno político no es solamente Venezuela, mi terreno político es mucho más grande. ¿Qué te pidieron que censuraras No, específicamente? fue muy vago. Había una línea editorial que no correspondía o que ellos creían que no iban a poder ubicar en el mercado español, entonces ellos creían que si suavizaba eso podía cambiar y no hubo. ¿En qué momento lo vas a publicar? Porque eso te quería preguntar, tal vez en aquel entonces era difícil o no se podía influir tanto en, vamos a ver, la juventud, pero creo que ahora sí. Por eso Pero, te... Ujú, pero dale. no ha cambiado no ha cambiado tanto en estos años, por ejemplo, la industria editorial no ha cambiado en absoluto. Yo he publicado algunas novelas. A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, el año pasado
publiqué con una editorial independiente en España, llamada Gaveta Ediciones, que es una editorial liberal clásica, un, un libro llamado El hombre jugando a ser Dios, que es un ensayo político. Y estoy muy agradecido con la editorial, evidentemente, pero la gente que no está en la industria no entiende que básicamente si tú no estás con Planeta o con Random House en temas editoriales, es muy difícil comercializar tus libros. Y obviamente tú tienes una base de seguidores digitales en el que tú puedes ejecutar algunas ventas, pero todavía es muy importante la distribución del libro, la participación en Ujú. ferias del libro, tener esa presencia en las vidrieras de las librerías y todo ese tipo de cosas para que puedan realmente ser ventas significativas. Hablo de vender 100.000 libros, por ejemplo. Sí. Y eso no ha cambiado todavía. O sea, si sigue habiendo o sea, sigue habiendo ese privilegio hacia ciertas narrativas o hacia escritores de izquierdas. Entonces, en el caso del país de los periódicos, ese libro, si yo lo publico en 10 años, va a tener la misma validez que tiene hoy en día, o si lo Ujú. publica, que si lo publicaba 10 años atrás. Pero no quiero publicarlo por publicarlo en Amazon y que se quede allí. Y sí, sí sé que lo van a leer, no sé, 1.000, 5.000 personas, 10.000 personas, pero quisiera que fuera algo más masivo. Y para hacer algo más masivo necesito una industria editorial grande que lo respalde. Y no lo he conseguido todavía. Con todo este tema de los libros, de lo difícil que es conseguirlo, y que hay muchos escritores que son esa nueva revolución o esa nueva oleada, vos incluido, Axel Kaiser, está Agustín Laje, pero ¿alguna vez han pensado en unir esfuerzos, digamos, por ese tema para, llamémosle, contrarrestar esto de las editoriales? Solo para terminar, ¿por qué? Porque, digamos, yo doy clases, pero sé que muchos maestros, o en el caso de Guatemala está la Francisco Marroquín, Ujú. hay algunos lugares en los que uno podría perfectamente recomendarle esos libros, no obligar, simplemente recomendar, lean este libro, pero nos cuesta a nosotros llegar a ese material que vos estás produciendo. Mira, en el caso de Axel, bueno, a Axel le va muy bien con la venta de libros en Chile. En Chile sí tienen, digamos, con la industria local, están los sellos editoriales, que te insisto que fue algo similar a lo que yo tenía en Venezuela. O sea, cuando tú eres local en el país, pues hay una industria en el país, esos escritores tienden a realzar más. Lo que es más difícil es la internacionalización de esos escritos. Eh, Axel con los libros de ensayo, Axel también escribió una novela, casi, la gente casi no lo sabe, él escribió una novela fantástica, eh, es algo así parecido al Señor de los Anillos, se puede decir de alguna manera, pero esta novela, vamos a decir, no ha tenido como que la misma repercusión que han tenido sus libros de economía, si se puede decir de alguna manera, porque te insisto, es un poco más complicado, un poco más complejo también el tema de la cultura, no directamente, ya hablando de un tema político. Agustín, eh, él firmó con, ¿cuál es que es la editorial que está con Agustín? Se me fue ahorita pero Agustín sí firmó con un sello grande que le ha ayudado con ventas, sobre todo en México. Y los libros de Agustín son un poco más fáciles de encontrar probablemente que los de Axel o que los míos, por ejemplo. No sé si aquí en Honduras puedas conseguir los libros de Agustín, no sé si has ido a las librerías acá y no sé si aquí lo puedes encontrar, pero sí creo que puede ser un poco más sencillo encontrar a Agustín. Pero no es tan, te insisto, no es tan sencillo, no es tan fácil, porque en el tema editorial todo pasa por España. O sea, las dos grandes editoriales, te insisto, Planeta y Random House, tienen su casa editorial principal en España. Entonces, todo lo que se publica en España se publica en el resto del continente. Pero cuando tú firmas directamente, por ejemplo, yo en algún momento firmé con Planeta en Colombia, pero eso solamente se queda en Colombia, eso no va al resto de los países. Entonces, un poco complejo ese tipo. ¿De dónde viene esa, ya yéndonos un poquito más arriba, de dónde viene entonces esa censura que controla estas editoriales y que influye en todo esto? Bueno, porque los editores son de izquierdas,
los agentes editoriales también son de izquierdas. Y te insisto, no pasa solamente en la literatura, pasa en absolutamente todos los ámbitos, pasa en la música, en el cine. Fíjate, no sé, un ejemplo que se me acaba de ocurrir, a Jim Caviezel, Ujú. como lo cancelan después de hacer La Pasión de Cristo y todo lo demás. Es decir, estar en todas las industrias hay una supremacía de gente de izquierdas, porque pasa que la gente de izquierdas por lo general se va siempre por el camino de las ciencias de humanidades, se va por el camino de de las humanidades, de la filosofía, de las escuelas de letras, del teatro, etcétera. Y ellos han abarcado muchísimo más esos espacios de lo que lo hemos hecho nosotros. Entonces, tienen una predominancia gigantesca. También se ven los medios de comunicación. Insisto, ellos han tenido durante quizás los últimos 50 años, han empezado a debilitarse esas estructuras, pero durante los últimos 50 años ellos tuvieron una supremacía absoluta en absolutamente todos los espacios culturales hegemónicos. Hablo de las industrias editoriales, el cine, el teatro, la literatura y también en los medios de comunicación. La derecha está empezando a entender que para ganar elecciones, para ganar espacios políticos, también tienes que entrar a esos espacios. Se me había olvidado uno sumamente importante, las universidades. Entonces, la derecha lo está empezando a entender, pero evidentemente eso no va a ser un cambio que se va a producir de un día para otro. Definitivamente. Y vamos a ver, regresando a la situación de Venezuela que vos viviste, en todos estas décadas que ustedes han estado bajo este régimen, bueno, no sé si todavía hay esperanza, creo que siempre se tiene que mantener el optimismo. ¿Cuándo ustedes dijeron, aquí ya no hay vuelta atrás? O sea, ya perdimos. Lo que pasa es que no es o sea, o sea, la política no es. En Venezuela no hay un problema político, lo he dicho, hay un problema policial, pero siempre hay, digamos, la esperanza de que ciertas acciones políticas o presiones políticas puedan desencadenar un detonante que generen un cambio, ya sea externo, perdón, ya sea interno o externo. Entonces, no es no es un camino constante, es decir, no es siempre hacia arriba o siempre hacia abajo, sino que tiene ups and downs. Y hay muchos momentos en los que te sientes a lo mejor desesperanzado, piensas que ya nada puede pasar y de repente pasa algo que te llenas de nuevo de entusiasmo, de energía, que dices, sí, sí lo podemos lograr. Es decir, han pasado 26 años, en Cuba han pasado 66 años. Entonces, pues la gente de nuestros países, es decir, los que nos hemos visto sometidos a esto, no vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pensando, ya esto se jodió, ya nada puede solucionar el problema, o los 365 días del año pensando, si lo vamos a lograr. Es un poco más, es más complejo, ¿sí? ¿No? Es un poco de las emociones humanas y de los momentos. Ahorita todo está frío, nuevamente a un año del robo de las elecciones del chavismo. Ahorita pareciera que no hay salidas, pareciera que todo se bloqueó de nuevo, pero las cosas pudiesen volver a cambiar drásticamente en semanas, o en 2 meses, o en 3 meses, no lo sé. Ahorita, eh, eh, realmente veo todo muy difícil, porque lo he dicho muchas veces, internamente la situación está complicada, internamente no hubo finalmente apoyo a los militares y externamente la administración Trump está completamente absorbida con los conflictos de Medio Oriente, con el conflicto Ucrania-Rusia y todo este tipo de temáticas. ¿Cómo, vamos a ver, cómo crees? Porque en el siguiente segmento queremos hablar de ese tema de los 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país. Vos sos 9. uno, 9. Bueno, ya subió la suma. Ujú. Vos estás, tu familia, dentro de ese grupo. Tenemos algunas entrevistas que queremos que veas, pero sí tengo una pregunta específica. ¿Cuánto crees que, supongamos que el día de mañana se logra sacar al chavismo, Nicolás Maduro por X o Y razón acepta que las elecciones pues las perdió? Eso no va a pasar porque él lo acepte, va a sacar porque alguien lo saque
a la fuerza, pero Ese es un muy buen tema y sí quiero que lo profundicemos. ¿Cuánto tiempo crees que tomaría en Venezuela para recuperar a llegar a ser la que vos conociste cuando tenías 5 años? eh, la Venezuela que yo viví o que conocí nunca va a existir de nuevo. Es decir, han pasado 26 años desde que el chavismo asumió. Creo que de hecho existe la posibilidad de que sea una Venezuela mucho mejor de la que existió en ese momento, porque vamos a tener una ciudadanía más informada de los efectos nocivos de ciertas ideologías y vamos a tener gente en el exterior que probablemente va a querer regresar al país a llevar su conocimiento y su entendimiento global, con una cultura mucho más global, con ideas de otros países. No digo que Venezuela se va a convertir en un país multicultural, pero sí en un país con venezolanos con una mirada más global y que conoce mucho más cosas de lo que conoce, evidentemente, el venezolano que se quedó dentro del territorio, pues padeciendo el socialismo. Entonces, creo que en ese sentido soy bastante optimista, es decir, que cuando el chavismo salga, vamos a tener una recuperación explosiva. Seguimos teniendo muchos recursos naturales, pese a que el chavismo ha botado todo el dinero y nos ha endeudado infinitamente. Somos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, pero además de tener esas reservas, te insisto, ahora vamos a tener una ciudadanía mucho más consciente y una gente que va a entender de que no podemos darle todos los recursos al Estado, sino que esos recursos, pues evidentemente van a estar mejores en las manos de los privados. Entonces, en este momento no soy muy positivo con que se pueda producir un cambio en el corto plazo, pero lo que sí estoy seguro es que cuando se produzca ese cambio, el país va a tener una recuperación meteórica. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que ustedes van a hacer un caso parecido al de Polonia, que Polonia ahora es un ejemplo en Europa de... Sí, no, va a pasar, va a pasar. O sea, no sé cuándo va a pasar, pero cuando ocurra, para mí Venezuela probablemente va a ser una vez más la potencia de la región. Yo soy optimista y creo que va a ser más pronto de lo que nosotros esperamos y en ese momento te vamos a volver a invitar para que vengas aquí a Honduras y Ojalá. vamos a celebrar juntos varias cosas. Sigan en sintonía que regresamos en breve. Bueno, llegamos a nuestro segmento de En Voz Alta, que ese es el que dejamos tal cual en este episodio, que este va a ser nuestro primer episodio de Pesos Pesados. Emanuel está haciéndonos el honor de ser ese primer invitado, que le invitamos a ustedes que puedan ver otros podcasts, digamos, en Dominicana, no sé si vos los has visto. Hay varios que lo que buscan es entrevistar personas del sector privado que han salido adelante para cambiar un poco, digamos, lo que vos decías. Uno lee libros o ve películas y todo eso que la izquierda nos envenena el cerebro. Entonces aquí vos sos realmente la figura, pero también trajimos unas entrevistas bien cortas de la juventud hondureña, de cómo ven ellos a Venezuela. También nosotros aquí tenemos ya migrantes. Hay algunas, bueno, hay 2 chavas que son muy famosas, que no pudieron estar con nosotros en esa ocasión, van a poder estar en una siguiente ocasión, que tiene un restaurante de arepas, pero también hay mucho venezolano que lamentablemente está, digamos, en los semáforos pidiendo. Entonces, la perspectiva que tiene Honduras de Venezuela es bien interesante. Pues mira, que el tema que andamos hoy justamente, y es una pregunta bien puntual, no sé si vos has visto a los venezolanos que están, digamos, en los semáforos pidiendo y demás. ¿Qué reacción tenés cuando ves eso? Bueno, realmente sin importar, bueno, a mi opinión, sin importar cuál sea el origen de estas personas, para mí todos son seres humanos, todas son personas que
cuentan con una dignidad, cuentan con un valor como persona y muchas veces caemos en esto de etiquetar, es un venezolano, hace mal a nuestro país. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que así como aquí vienen venezolanos, en todas partes del mundo hay hondureños migrantes. Entonces, ¿Te sorprende que vengan de Venezuela, que fue una potencia, a Honduras, que somos un país en desarrollo? claro que sí me sorprende, pero todo esto ha sido a causa de los gobiernos, de los malos gobiernos que existen. Entonces, creo que en mi posición y la posición que deberían de tener para mí los hondureños es poder tender una mano. Quizás si no quieres dar una ayuda económica, pero sí puedes dar comida, si ellos necesitan comida. ¿Crees que nosotros estemos en riesgo de llegar a ser como Venezuela? Si las cosas siguen como van, pues posiblemente estemos ya dando los primeros pasos para poder llegar a tener estos problemas que tanto afectan y que hacen a estos migrantes salir de su patria. Bueno, ustedes van a hacer un gran rol y trabajo como medios de comunicación informando a la población, así que te felicito, seguí adelante. Pues ya sos famoso de todas maneras. Bueno, esta entrevista, Manuel, la hicimos las preguntas las orientamos por dos razones. Uno, porque en los últimos años, con todo ese tema del Tren de Aragua, con todas esas situaciones que se han dado, digamos, en Estados Unidos, creo que aquí ha habido como una perspectiva diferenciada. Siempre se da ese tema de que nosotros somos un país con mucha pobreza y que qué pasa cuando tenés, digamos, personas de otro país, pero lo más importante es la pregunta que yo le hacía sobre Venezuela siempre ha sido una potencia petrolera y demás. Entonces, para nosotros, al menos aquí yo hablo a título personal, sí me sorprende y digo, ese fue el momento para mí que realmente me hizo caer en razón que ya la situación era bastante complicada, porque yo sé que quieren llegar a Estados Unidos, pero venir a Honduras, que nosotros tenemos nuestros retos, Claro. y es más, no sé qué pensarán ellos, que se vienen a Honduras y ahora ven que nosotros estamos en un camino parecido, no sé qué. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el sueldo mínimo en Venezuela ahorita es de $2 al mes. Eh, el chavismo después ha dispuesto, porque fíjate lo perverso del sistema, ¿no? El sueldo público, el sueldo que otorga el Estado a las personas es de $2 al mes. Después hay bonos, que los bonos en realidad debería ser parte del salario, pero ellos dicen que son bonos para que la gente piense que ese es dinero que el gobierno les está regalando. Entonces, tu salario es de $2 al mes. Pero dice, no, bueno, pero el gobierno me dan bonos como otros $100 más. Pero tu salario son $2. Y el resto, entre comillas, la gente piensa que se lo está regalando el gobierno. O sea, te tienen viviendo de una forma miserable. Y además de hecho, le tienes que agradecer por estar viviendo de una forma miserable. Entonces, es una sociedad destruida y mucha gente lo que quiere son oportunidades, porque el tema con los regímenes socialistas es que ellos redistribuyen la riqueza hasta que la riqueza se acaba y ya luego no hay dinero que redistribuir. Y luego lo único que te queda es la represión. Y pues mucha gente lo que quiere es trabajar. Si hay gente que son, eh, yo los llamo parásitos. Venezuela se ha convertido en una economía parasitaria, como lo fue Cuba en algún momento también, o como lo fue Cuba de Venezuela. Cuba sigue siendo una economía parasitaria. Pero hay gente que solo quiere trabajar y que solo quiere Ujú. oportunidades. ¿Y cuál es el sueldo mínimo en Honduras? Son, $350 por ahí. bueno, imagínate, son más de 100 veces el salario mínimo en Venezuela. O sea, solo para que te hagas una idea. Y tú puedes parecer que es un salario miserable, ¿verdad? Pero al lado de Venezuela son ricos, literalmente. Entonces, es un tema bien complejo, o sea, es un tema eh, bien jodido. ¿Cómo era antes de que llegara el chavismo? Porque yo no soy tan familiarizado con eso de los $2 diarios. O sea, si vos $2 mensuales, mensuales, mensuales. el O gobierno sea, tú al día estás ganándote, no sé, centavos, 8 centavos de dólar. pero el gobierno te lo da, trabajes o no trabajes, ¿cómo funciona? Si No, trabajas. ese es el salario, por ejemplo, para los profesores. Ok, ok, ok. Un profesor universitario, ese es su salario, $2, $4, $5 al mes,
el rango. Si eres senior, ganas $8. ¿Qué crees que opinan ellos? Porque normalmente los sindicatos de maestros tienden a ser afines a... Sí, sí, no, bueno, a ver, en Venezuela ya es un tema muy surreal porque si tú me dices quiénes apoyan al chavismo, yo te diría que entre el 8 y 10% de la población. O sea, el chavismo como movimiento político está extinguido desde hace años. Ellos solamente se mantienen a través de la represión, de la fuerza y el crimen organizado. Entonces, sindicatos de maestros, diferentes organismos públicos salen a protestar y pues lo que hacen es mandar a la guardia que les dé coñazo y los meta presos. Esa es la realidad de Venezuela. Entonces, sí, mucha gente busca emigrar a cualquier país donde puedan tener, porque por lo menos tú te puedes quejar de mil cosas en Honduras, en Costa Rica, en Colombia, pero por lo menos eh, tienes un salario que no se te devalúa todos los días y tienes un salario con el que puedes comer y quizás pagar un arriendo. ¿Sí? Estás en modo supervivencia todavía, pero puedes sobrevivir. En Venezuela hasta sobrevivir es difícil porque así trabajes, ni siquiera no puedes hacer absolutamente nada. O sea, ¿qué puedes hacer tú con $2 al mes? Entonces te insisto, luego viene el tema del bono, que es que la gente piensa que es un regalo del chavismo. No, bueno, es el mismo sistema asqueroso del chavismo. Pero igualmente no te alcanza. Entonces ahora la economía o sea, de cualquier forma la economía está jodida porque no hay producción. Entonces ahora el chavismo, después de décadas de controles de cambio y una restricción absoluta sobre otras divisas, liberalizó, entre comillas, ciertos aspectos de la economía para que dejase de haber ese desabastecimiento que hubo en el país. ¿Te acuerdas que hubo una época que Ujú. veías esas colas kilométricas de gente para comprar pan, para comprar, o sea, te lo juro que en Venezuela hubo 3 años, que fue más o menos del 2014 al 2017, que era imposible comprar papel higiénico y desodorante. No había forma de conseguirlo. Y la gente se agarraba a golpes en los supermercados para poder comprar leche, literalmente. Entonces ellos bueno, solucionar, entre comillas, eso, liberalizaron la economía y ahora todos los precios en Venezuela se han dolarizado. Entonces, Interesante. ahora, claro, ahora no hay desabastecimiento, ahora sí tienes productos porque eh, la élite chavista, los enchufados del gobierno, pueden importar sin problemas, allá no vas a tener problemas ni de aranceles. Si tú tienes contacto con el gobierno, tú haces lo que te dé la gana. Entonces, los empresarios chavistas agarran e importan arroz, leche, pan, o sea, importan absolutamente todo lo que tú te imaginas, pero lo tienes que pagar a precios en dólares. Y a la gente no le alcanza ahora. Entonces, por ejemplo, eh, es gracioso porque, bueno, no es gracioso, pero en fin, tú tienes familiares con los que hablas en Venezuela y yo le pregunto, por ejemplo, mira, no sé, ¿cuánto cuesta esta agua allá? Y esta agua pues, en un Walmart, cualquier cosa, allá en Estados Unidos, te va a costar 20 centavos. Entonces, allá esto cuesta $1, por ejemplo. Pasa con la leche, pasa con cualquier cosa. O sea, es más caro hacer mercado hoy en día en Venezuela que en Miami. Pero ganan 5.000 veces menos o 100.000 veces menos. O sea, no tengo ni la proporción exacta. Entonces, es realmente una locura. Una locura. ¿En qué momento o cuándo fue que vos dijiste, ya me tengo que ir de Venezuela? ¿Y cuándo fue que te fuiste definitivamente para... Yo me fui en el 2017 porque, esa es una historia un poco larga, pero yo estaba, eh, había o sea, en Venezuela hubo 2 años de protestas bastante fuertes contra el régimen de Maduro, que fue el 2014 y el 2017, donde se hicieron guarimbas, se trancaron las ciudades, eh, hubo un levantamiento civil y hubo muchísimos muertos. En el 2017 asesinaron como a 150 personas en protestas, prácticamente. Y en el 2017 yo nunca planeé en irme realmente. Lo que pasa es que ese día estábamos habíamos trancado una parte de nuestra ciudad y a una amiga muy cercana le mataron a su hermano. A su hermano le dispararon en la cabeza un guardia en un centro electoral y lo mataron. Eh, Eso evidentemente a mí
me trastocó, ya habían matado a mucha gente esos días. Y yo estaba como en el medio de dos barrios. Había un barrio, vamos a decir, donde habían lo que nosotros llamamos malandritos, o sea, que son Ujú. así medio. Y ellos se juntaban con nosotros a trancar y todo lo demás. Y en ese momento, eh, habían 30, 40 personas que estábamos dentro de un edificio resguardándonos de la Guardia Nacional que nos estaba disparando. Y ellos empiezan a hablar de que dicen, bueno, o sea, ya nos están matando de cualquier forma, ya lo único que nos queda es como empezar a ponerles bombas a los carros de los militares, de los gobernadores, y dice, porque si no ya nos van a matar a nosotros. Y yo estaba en medio de esas conversaciones. Y yo llegué a la casa y en ese momento Henry Ramos Aluc, que es un político venezolano, dice que ellos van a ir a elecciones con el chavismo, que ellos van a ir para elegir a los gobernadores. Y habían acabado de asesinar a más de 140 personas y hace 2 horas le había metido un disparo en la cabeza al hermano de una amiga de 18 años, lo había matado. Entonces yo llegué a la conclusión de que eh, a mí me iban a terminar matando o que iba a terminar haciendo algo de lo que yo me podía arrepentir si seguía en Venezuela. Y ese día compré mis pasajes y me fui a vivir a Bogotá 2 días después. O sea, nunca fue una decisión meditada o algo. O sea, fue producto del estrés, sí, o sea, Casi de emergencia. sí, claro. O sea, mi mamá está preocupada, te va a pasar algo. Había estado, hace 40 minutos habían matado a alguien cercano, la guardia nos estaba disparando, estábamos escondidos en un edificio, están hablando de poner bombas y esto es demasiado loco para mí ya. O sea, ya no. Es bastante extremo. Fíjate que, bueno, tengo una entrevista más cortita, Manuel, que me gustaría que la veas nada más para que nos puedas dar tus mensajes a esos jóvenes. Vos lo viviste, o sea, nos estás contando algo real, pero aquí tal vez en Honduras, mucho, como no lo hemos vivido, no lo hemos visto, la opinión es como bien lejana, como bien superficial. Entonces tenemos una entrevista bien corta. Aquí estamos con... Daniel Maradiaga, ¿Qué estudias, Daniel? periodismo. Mira, primero que todo, felicitarte por esa camisa. Porque aquí somos Olimpia, o sea, no tiene nada de malo decirlo, el mejor equipo que tiene Honduras, el único que representa a nivel internacional. Y no es porque estamos en TVC que estamos diciéndolo, eso es una realidad. ¿Qué estudias? Periodismo. ¿Por qué periodismo? Eh, me gusta, quisiera especializarme en la rama deportiva. Ah, el tema deportivo. ¿Lo económico y lo político te gusta o no te gusta? Me trato de empapar de los temas para saber más siempre. Mira, justamente lo que estamos conversando hoy es sobre la situación de Venezuela, la situación de Honduras, las elecciones. Y la primera pregunta es, ¿vos qué reacción te da cuando ves venezolanos, digamos, pidiendo en la calle o vendiendo? Me da un poco de tristeza porque ellos no lo hacen por querer o estar acá, sino lo hacen por un sueño, que es el sueño americano, que también a nuestros compatriotas les toca vivir esto en otros países. Por ejemplo, ellos vienen por la situación que están en su país, en Venezuela, en una situación fatal, una situación económica que va en bajada cada vez más. Entonces, es algo que ellos persiguen un sueño por superarse, que lo hacen con un sacrificio enorme. ¿Qué te hace pensar el hecho de que Venezuela fue una potencia, de hecho, y ahora más bien ellos están escapando de su país y vienen aquí, por ejemplo, a Honduras? Me hacen pensar que la crisis va en aumento. O sea, entre más yo voy viendo en semáforos, cuando voy pasando, entre más voy viendo personas ambulantes vendiendo, aunque sea un caramelo, un momón, cualquier cosa, cada vez va ascendiendo la cifra más. Si tú ves... cada vez va más, y no solo de Venezuela, sino que en toda Latinoamérica. Miras nicaragüenses, hasta colombianos, que quizás a veces los venezolanos se van para Colombia, pero ahora ni en Colombia, pues, o sea, es todo LATAM. ¿Y crees que nosotros estamos cerca de llegar a ese punto ahora que se acercan las elecciones? No sé si ves las noticias, bueno, sos periodista, ves las... Cortamos por el tiempo esta entrevista, que era la pregunta básicamente de lo que vamos a las elecciones, pero él mencionó países claves, Manuel. Nicaragua, Colombia. Que justamente esa es la otra pregunta que yo tenía, que en algún momento el chavismo creció, bueno, cuando Fidel Castro todavía vivía, él influyó para que llegara Chávez, influyó en Evo Morales, Rafael Correa, se va Fidel Castro, después se va Chávez y por mucho tiempo se creyó que esto ya se quedaba internamente en Venezuela, pero empezó a surgir nuevamente Nicaragua,
Petro, Colombia, Sheinbaum en México, ahora Honduras. O sea, ¿cómo ves ese tema de que ellos se coordinan, la izquierda? Mira, mucha gente no lo sabe, pero Fidel no estuvo conspirando en Venezuela desde que llegó Chávez. Fidel estuvo conspirando en Venezuela desde los años 60. Él empezó a enviar guerrilleros a tratar de derrocar gobiernos democráticos desde los años 60 en Venezuela. Fidel Castro fue uno de los primeros en financiar y en darle como estructuración a la FARC en Colombia, que es una guerrilla comunista que ha asesinado gente desde hace 50 años. Han cometido actos terroristas sin parar, han secuestrado gente. Es decir, Fidel Castro ha sido uno de los cánceres más grandes para América Latina. De acuerdo. Y pues esa estela de Fidel la intenta hoy seguir el régimen cubano a través de sus operativos de espionaje e inteligencia y utilizando los recursos de regímenes como el de Venezuela o como el de México. Hoy en día, pues evidentemente, Venezuela está sumida en la miseria absoluta, pero el régimen sigue teniendo dinero del petróleo. Hay una industria gigantesca de minería ilegal que también es manejada por el régimen y además también cuentan con dinero del narcotráfico. Entonces, el chavismo sigue teniendo plata. Que la gente se esté muriendo de hambre en la calle no quiere decir que el chavismo no tenga dinero. Y ahora también están, como se dicen, exprimiendo o ordeñando al gobierno mexicano. Claudia Sheinbaum está enviando miles de barriles de petróleo diarios a Cuba. No sabía. Sí. Entonces, sí, ellos actúan de forma coordinada para sostenerse, para financiar grupos, para llegar al poder. Fíjate, el chavismo, que tú pensarías que no llegarían tan lejos, el chavismo financió a Podemos en España. O sea, el Podemos en España, el partido de Pablo Iglesias, es una creación de Hugo Chávez. Literalmente es una creación de Hugo Chávez que financió el partido a través de Juan Carlos Monedero. Y Podemos llegó a tener en Pablo Iglesias un vicepresidente del gobierno de España. Es decir, España tuvo un vicepresidente financiado por Hugo Chávez en el poder. Y tú ves hoy que Pedro Sánchez también es cómplice y de que su rama ejecutiva tiene negocios con Delcy Rodríguez y el régimen de Maduro. Entonces, te insisto, no son hechos aislados. Y hasta que nosotros no entendamos eso, porque nosotros queremos justamente lo contrario a lo que ellos quieren. Nosotros queremos países donde evidentemente exista la libertad de expresión, pero donde también exista la libertad de mercado, o lo más cercano, porque la libertad de mercado a veces es un poco un quimera, ¿no? Siempre hay políticos, siempre hay regulaciones, pero lo más cercano a ese ideal con los menos tributos posibles, la menor tributación posible, donde los empresarios sean bastante libres, donde la gente pueda acceder a mejores trabajos, a mejor calidad de vida. Y eso sí, el Estado, papel fundamental del Estado, neutralizar a los criminales. De acuerdo. Que ese es el rol fundamental básicamente del Estado, neutralizar a los criminales y ofrecerle seguridad a los ciudadanos para que ellos puedan producir y digamos, darle alas a la economía. O sea, básicamente eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos Correcto. seguridad jurídica, queremos libertad empresarial y queremos libertades fundamentales para todos. Ellos quieren todo lo contrario. Ellos quieren que el Estado agarre y metan una hoguera a los que piensen diferente, controlar todo el dinero para ellos sencillamente gastárselo como les da la gana. En España justamente Abascal le decía a Pedro Sánchez, y no lo dice de forma retórica, el PSOE se gasta en España el dinero de los contribuyentes en putas, literalmente. Entonces, nosotros queremos precisamente todo lo contrario de eso. No, y eso es una noticia que le vamos a ir compartiendo porque todo lo que nos está contando Emmanuel es 100% real. Aquí tal vez no hemos llegado a ese nivel de profundidad de conocer o ver todos esos eventos, el de España, lo de Pablo Iglesias, bueno, en Argentina, los que crearon un Ministerio de la Mujer, pero que ellos fueron los violadores, los que violentaban a las mujeres y muchas cosas más. Vamos a nuestro último segmento de factos que vamos a llegar ya a ese detalle de hablar de un poco de Trump, de Milei, de Bukele y también del futuro que vos le ves a Honduras, pero también a Venezuela en estos próximos meses. Así que sigan en sintonía.
nuestro último segmento y vamos a hablar ya un poco en materia de la situación electoral en Honduras, pero también tengo algunas preguntas en cuanto a Milei, Trump y demás. Aquí yo te comentaba, es un chiste, pero aquí traigo unos calcetines que me los voy a quitar porque son justamente, no se ve, pero este es Donald Trump. Entonces, sí, yo reconozco, yo soy fan por lo que vos decías, que nosotros queremos libertad de expresión, que la gente pueda trabajar. Tenemos un lema, los impuestos son robos, es una realidad. Entonces, hemos visto con mucho optimismo y esperanza estas nuevas oleadas del gane de Trump. Creo que en Venezuela también lo vieron con mucho optimismo. ¿Qué puede hacer Javier Milei desde Argentina para apoyar? Creo que al menos en algunos aspectos con el tema de las embajadas él ha tratado de apoyar. ¿Cómo ves ese nuevo movimiento o esta nueva oleada de este lado de los nuestros? A ver, a nivel interno, pues, en el caso de Argentina, yo no puedo esperar a que Milei, por ejemplo, haga algo, vamos a decir, no diría efectivo, pero algo realmente notable que pueda producir un cambio en Venezuela. Pero a nivel local, digamos, lo que él mismo llama la batalla cultural que Milei ha dado en Argentina es sumamente importante para el resto de la región. Y más allá de la batalla cultural, hay una batalla estadística, ¿no? Hay una batalla de datos y de realidades que Milei es muy oportuno para eso, porque Milei ha demostrado que con esas políticas económicas que nosotros pregonamos, pues puede sacar realmente a la gente de la pobreza y puede brindarles mejor calidad de vida a las personas, que insisto, es lo que nosotros queremos. Pero una cosa es hacerlo y otra cosa también es diferente, es comunicarlo y hacérselo entender a la gente, porque ese es también, digamos, de lo que hemos pecado durante mucho tiempo. La izquierda va y te dice todo el tiempo que ellos se preocupan por ti, de que sí, que por eso te están dando el subsidio, y aquello y lo demás. Y ellos ganan esa batalla narrativa pese a que los números no lo acompañan. Y nosotros, pese a que los números nos han acompañado históricamente, no ganamos la batalla narrativa. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces no tenemos buenos comunicadores y digamos, la comunicación es fundamental, porque tú puedes estar haciendo lo más extraordinario, otra vez hablando de la cultura, el mejor libro, la mejor película, puedes estar destrozando a la pobreza, pero si tú no lo comunicas eficazmente, pues la gente no se va a enterar. Y allí sí ha habido un cambio, digamos, particularmente importante en el gobierno de Milei. Luego, pues habrán otras cosas del gobierno de Milei que algunas riñas internas y cosas que creo que hacen mucho ruido a lo que es realmente importante, que es vamos a decir, su tarea económica. Creo que, no diría que lo oscurecen, pero sí que le quitan como el foco de atención a lo que es realmente importante. Esa pelea constante con periodistas y esto y todo lo demás que generan ruido y que creo que no lo favorecen a él directamente. Y hay muchas cosas positivas por mostrar y lo único que digamos que yo veo para mejorar en ese caso sería esa relación que mantiene Milei con los grupos de opinión, porque creo que le perjudican y creo que le nublan un poco su gran programa económico que ha sido sumamente exitoso. Ha sacado a millones de argentinos de la pobreza, ha estabilizado el peso argentino, que era una moneda basura, completamente una moneda basura. Entonces, creo que si Milei se enfoca en su programa político, sin duda va a ser reelecto y de forma positiva. Trump. Y Trump, mira, yo apoyé también a Trump en la campaña, pero creo que su administración se ha ido desvariándose con muchas riñas internas. Yo dije hace poco que el fenómeno MAGA es un Frankenstein político, porque el MAGA o los que formaron esa coalición que llevan a Trump al poder son personas con diferentes tendencias ideológicas. Ahí hay gente que apoyó a Trump que son conservadores, hay libertarios, están los que llaman los tech bros, que es la gente así cercana a Musk, hay aislacionistas, hay gente, lo que ellos llaman los extreme right wing, o la gente de extrema derecha, que gente que incluso piensa que Putin
es un buen ejemplo o algo bueno para Occidente. Es decir, hay demasiadas opiniones cruzadas en la administración Trump y eso se ha traducido en un caos de policy a nivel de las políticas a implementar, por ejemplo, en el tema migratorio. Durante su campaña, Trump habló siempre abiertamente a favor de la migración legal hacia los Estados Unidos. Incluso en alguna entrevista llegó a decir que en los títulos universitarios estadounidenses se debería otorgar una green card pegada al título universitario porque no tenía sentido crear talento y luego permitir que ese talento se fuera a países enemigos o a otras naciones. Y todo eso fue muy repudiado por gran parte de la base MAGA y ahora se han ido en contra incluso de programas de migración legal hacia los Estados Unidos, hacia ciertos paroles, hacia ciertos TPS. Insisto, mecanismos que les puede gustar o no a cierta cantidad de la población, pero que han sido mecanismos legales establecidos por administraciones anteriores. Y hoy hay cierta parte de la administración que dice que esos son ilegales. Y no son ilegales, o sea, alguna gente llegó allí de forma legal por legal pathways, como ellos lo llaman allá en Estados Unidos, que habían establecido gobiernos interiores, que a ellos no les gusta, pero no quiere decir que esa gente llegó de manera ilegal. Luego sí, evidentemente hay criminales, ilegales, a todos esos que los voten, pero han habido muchas contradicciones en ese sentido. También están, por ejemplo, las contradicciones con el tema económico. Yo no soy muy fanático de los aranceles. Son un impuesto oculto que finalmente termina pagándolo el consumidor. Me pareció oportuno, me parece bien cuando tú lo haces como una medida de presión, como una medida de negociación, para también, porque también es cierto que hay muchos países que han abusado de Estados Unidos y que castigaban a Estados Unidos con altas tasas arancelarias. Entonces, si el propósito tuyo es, ok, si tú me mantienes estos aranceles del 60, 80, 20, 10%, qué sé yo te voy a poner lo mismo hasta que tú me los bajes a cero y podamos realmente comerciar abiertamente, perfecto. Pero si el propósito es crear más barreras comerciales, tampoco es algo que digamos, yo particularmente comparto. De cualquier manera, para mí no hay duda de que evidentemente el gobierno de Trump o de cualquier republicano va a ser infinitamente superior al de cualquier demócrata, que ahora es un partido socialista abiertamente. Pero creo que ha sido bastante rocambolesco el gobierno de Trump. ¿Qué rol esperas que tenga este gobierno puntualmente con Venezuela? Bueno, a ver, a mí me encantaría evidentemente que vayan y saquen a Maduro, ¿no? Pero no sé qué tan fácil sea o no sé qué tan viable sea precisamente por estas luchas internas que hay en la administración, porque gran parte de la base MAGA, de Trump, son completamente aislacionistas. También hay opiniones de gente con mucho peso que ha sido pagada por regímenes como el de Rusia o por gobiernos como el de Qatar, y ha habido una intromisión muy grande para que entonces el foreign policy de Estados Unidos sea completamente aislacionista. Y cuando tú eres una potencia, tú no puedes ser aislacionista, porque tus intereses en el resto del mundo se están jugando a diario todos los días. Tus intereses comerciales, los intereses comerciales de las empresas de tu país. Y si tú tienes un hemisferio inseguro, rodeado de regímenes dictatoriales y terroristas, vas a tener una migración descontrolada hacia tu país, hacia Estados Unidos, que es precisamente lo que los republicanos quieren evitar. Entonces, insisto, la política nunca es un tema aislado, o sea, siempre hay interconexiones, pero hay mucho dinero de por medio para que la administración Trump se mantenga dentro de Estados Unidos. Eso que ellos llaman, por ser supuestamente America First. Pero America First para mí implica cuidar los intereses de Estados Unidos dentro y fuera de Estados Unidos. No sencillamente aislarte del resto del mundo, porque en algún momento te van a llegar esos problemas. Y estamos totalmente de acuerdo. Entrando a los últimos ya 9 minutos de este espacio, vos mencionaste en un programa esta semana sobre el interés, digamos, del gobierno el gobierno de Honduras de darle ciertas cosas a los chinos, como la base de Palmerola. Sí. Aquí hay rumores también del tema del portuario, el de energía, que ahora que vos lo vas a decir, ya no van a decir es que bien es conspirativo, de darles contratos en energía, que es un sector tan estratégico. Entonces, y lo unimos con lo que dijiste de Estados Unidos. O sea, si ellos descuidan eso, el caso de Palmerola al lado hay una base.
la isla del Cisne tienen una base también de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves va a ser la reacción de Estados Unidos y de Trump cuando ya, digamos, alguien le abra los ojos y diga, mire lo que está pasando en estos países? Mira, es que, a ver, no hay que ir muy lejos. Mira lo que pasó en Panamá. En Panamá, los chinos se metieron de lleno en el canal de Panamá. ¿Ok? Pero algo que la gente no dice. ¿Sabes quién es el culpable de que los chinos se hayan metido allí? De Donald Trump. Porque en el año 2017, Estados Unidos no tenía embajador en Panamá. China corta relaciones Panamá corta relaciones con Taiwán, hace relaciones con China. El presidente Varela recibe cientos de millones de dólares de China, parte de un lobby, nadie sabe qué pasó con esa plata, y China se empieza a meter en el puerto de Panamá. 7 años después, Trump se da cuenta de esto y dice, pero los chinos se metieron en Panamá, esto no puede ser, nosotros tenemos que resolver esto. Sí, claro, pero es que tú no estabas prestando atención a lo que estaba pasando. Y lo mismo está ocurriendo hoy en día aquí en Honduras. Sí. Creo que hoy en Honduras No hay embajador. no hay embajador estadounidense. Y el gobierno está haciendo todo lo posible para quitarle a los dueños actuales de Palmerola digamos, su parte de la compañía, del holding que lo maneja, y entregárselo a capital chino. ¿Y con qué sentido lo hacen? Bueno, evidentemente ellos quieren tener a gente alineada de su lado. Correcto. ¿Y cuál es la alineación del gobierno de Xiomara Castro o del Partido Libre? Bueno, los regímenes de Cuba, los regímenes de Venezuela, China, Irán. Entonces no es ninguna conspiración. Te insisto, pasó en Panamá hace poquito. Ahí está, o sea, en Panamá ocurrió. Los chinos se metieron en el canal hasta que después Estados Unidos se dio cuenta y ahorita están en ese back and forth. Los chinos hace poco dijeron que ellos no iban a entregar la parte que ellos tenían del canal de Panamá después de que sí, dijeron que sí lo iban a entregar. Ahora ya dijeron que no otra vez. Porque ellos están velando por sus intereses. Claro. ¿Y cuáles son los intereses de China? Los intereses de China son sencillamente tener, en algunos casos, títeres o gobiernos, sin importar qué tan autoritarios sean, sin importar si matan gente, si desaparecen gente, si tienen elecciones, si no tienen elecciones, siempre y cuando ellos puedan irse apoderando de los puertos y aeropuertos para sus rutas comerciales. Porque China es un país que vive de exportar la materia prima que ellos transforman. Ellos son una potencia manufacturera. Ellos necesitan del mundo de cliente. Si el mundo no está de cliente de China y si ellos no manejan las relaciones comerciales, si ellos no manejan los mares y los puertos, su gente se va a morir de hambre. Entonces China necesita precisamente dominar los puertos y aeropuertos. Entonces no es ninguna conspiración. Ellos se quieren hacer con el aeropuerto de La Palmerola, que además está al lado de una base militar estadounidense. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hacen en Cuba, para poder espiar también a los Estados Unidos. Vos diste en el clavo. Mira, nos quedan 4 minutos. ¿Cuál sería tu mensaje para la oposición hondureña? Ese tema del lobbying, de decirle a Trump ponga un embajador. Pero ¿cuál sería tu mensaje para la oposición de cara a estas elecciones que tenemos y tu mensaje para el pueblo hondureño? Porque vos venís del futuro, llamémosle. De ese futuro, si aquí se queda este régimen. Bueno, el mensaje es, número uno, evidentemente tienen que salir a votar, tienen que cuidar el voto, tienen que estar después de que cierren las urnas, quedarse en las calles hasta que den los resultados y solamente hasta que den los resultados que la gente espera, porque todas las encuestas dicen que el partido de gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar, solo hasta que eso se declare, pues que la gente pueda, digamos, irse en paz, si se puede decir de alguna manera. Me corrigieron en el programa porque yo dije que habían 2 candidatos opositores, me dicen que hay 3, pero sé que con posibilidades reales hay 2, ¿no? Correcto, sí. Que es Salvador y es Tito. Salvador, lo que veo es que ha sido un mar de inconsistencia en su vida política. En algún momento tuvo algunas palabras casi de halago hacia Nicolás Maduro, diciendo que los medios era que exageraban lo que él hacía y lo que hacía Kim Jong-un en Corea del Norte. Dicen que él ha cambiado de posición política.
pero yo no me fío de alguien que haya hecho eso. O sea, si lo dijo a los 15 años, yo digo, bueno, está bien, la gente cambia, ¿no? La gente puede madurar y crecer, pero él ya es una persona mayor. Y entonces eso a mí realmente me choca un poco. Entonces, pero independientemente de eso, sea Tito o sea Salvador, insisto, a pesar de que por esas pequeñas cosas a mí no me genera mucha simpatía, sin duda alguna sería muchísimo mejor un Salvador que la continuación de Libre, que sabemos ya que está aliado realmente con estas dictaduras. En el caso de Salvador, si su gobierno es muy malo, por lo menos tienes posibilidad de votarlo dentro de 4 años más y seguir teniendo un sistema democrático. Pero más allá de ello, insisto, que salgan a votar, que defiendan el voto. Hay un enemigo en común, más allá de las diferencias que pueda haber entre los dos partidos opositores, entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Pero básicamente eso, que no se dejen secuestrar la democracia. Y por otra parte, a los actores políticos, que si ellos quieren, o sea, primero, bueno, van a necesitar evidentemente aliarse con las democracias de la región, porque sus enemigos están aliándose con los enemigos de la democracia. Vale. Ellos se tienen que aliar con los aliados de la democracia, que insisto, ¿qué quiere Estados Unidos, por ejemplo? Hay dos potencias en el mundo, ¿no? Estados Unidos y China. ¿Qué quiere China? China quiere subyugar a los países a través de ciertas maniobras o ciertos créditos sin garantías para empezar a apropiarse de puertos, aeropuertos y sencillamente tener un títere dictatorial en las naciones que les permita imponer sus intereses comerciales sin importar lo que pase en las naciones. ¿Qué quiere Estados Unidos? Comercializar con países que tengan seguridad jurídica. Básicamente eso. Más allá de que si es más de centro izquierda, derecha. Okay. Ellos lo que quieren es, yo quiero ir a un país donde hayan imperfectas instituciones democráticas, porque todos lados son imperfectas, pero donde haya por lo menos seguridad jurídica y que yo pueda tener cierta estabilidad para invertir. Y si tú quieres generar empleo en tu país, necesitas tener un aliado en Estados Unidos. Y yo creo que los políticos hondureños no trabajan mucho en tejer esas relaciones en Washington para que, bueno, porque eso también se traduce en el largo plazo en mejoras en la calidad de vida de los hondureños. Cuando tú consigues tratados de comercio, cuando tú vas y hablas con empresarios y los invitas a invertir en el país y les dices qué oportunidades hay. Mira, aquí tenemos, no sé qué hay, no sé exactamente cuál es la economía extractiva, pero aquí hay minas o aquí hay tal cosa. Tenemos petróleo también. Aquí tienes esta oportunidad de negocio. Es decir, esa también es la tarea del político, no solamente de establecer regulaciones, ¿no? Sino que yo creo que el papel del político o del político ideal es ir a hablar con los empresarios y decirte cómo te puedo ayudar para que tú puedas generar empleo. De acuerdo. Esa sería mi premisa como político. ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti como empresario para generar empleo? Y sé que eso va a hacer que todos los demás problemas se empiecen a solucionar por añadidura. Bueno, Emanuel, te agradezco de sobremanera. Ha sido un honor tenerte aquí. Te deseamos muchísima suerte. Le deseamos mucha suerte también al pueblo de Venezuela, porque sabemos que van a salir de esta dictadura y te lo garantizo, nos vamos a volver a sentar aquí, lo vamos a celebrar. El mensaje, te agradezco ese mensaje a la oposición, que hay un rival en común, hay que ir unidos, hay que dejar a un lado cualquier reclamo, cualquier pelea. Ya tenemos muy definido realmente lo que vos dijiste. El político tiene que preguntar al empresario qué necesita para generar empleo, riqueza y sacar adelante al país de la pobreza. Así que agradecemos que hayan tenido la atención. Pueden ver el episodio en repetición en Spotify, YouTube y el canal de TVC Play. Así que sigan disfrutando de su sábado.